Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este podcast. Hoy vamos a estar hablando de un tema que atañe todavía a nuestra sociedad. El tema de hoy es la decolonización y la interculturalidad en la educación. Por lo tanto, le doy la bienvenida a mi compañero, el máster, Jonathan Suárez, quien nos va a ayudar a dilucidar algunos de nuestros temas. Bienvenido, Jonathan. Hola, Johanna, ¿cómo están? Un gusto cordial estar aquí y compartir con ustedes este pequeño espacio. Gracias, Jonathan, por tu tiempo. En este momento nosotros vamos a hablar, como te manifesté, el tema es la decolonización y la interculturalidad en la educación. Pero para hablar de la decolonización vamos a hablar primeramente de la colonización. ¿Por qué existe la decolonización si todavía en los tiempos actuales, en la modernidad, nos encontramos en ciertas partes o comunidades todavía se encuentra colonizada? Jonathan, ayúdanos con tu conocimiento. Bueno, si entendemos la colonización, el mismo hecho de imponer, de tratar de imponer una cultura, un aprendizaje, de aquí va dirigido con el mismo hecho de que todas mis ideas de por sí tienen que ser reproducidas. Es decir, creo una nueva cultura o traigo una nueva cultura sobre otra cultura. Y esto se lo ha visto en todos los campos, aún dentro de la propia educación. Es decir, el proceso de educación a lo largo del desarrollo de nuestro país como república ha ido cambiando, pero ¿dónde es que se ha visto mucho más fuerte? Donde existió mayor represión. Y para que exista también una represión debe de coexistir algo, que es el mismo hecho de resistir. Y lo vemos en ciertos grupos étnicos de nuestro país. La educación como tal, ¿no? Debemos entenderla como esa forma integral de cada uno de los pueblos a la hora de abordar y de enfrentar propiamente la colonización. La colonización que nos trajeron propio de los europeos y que esta de aquí tuvo un grado de resistencia. ¿Por qué? Porque la cultura de nuestros pueblos era esa, de resistir y de mantener. El día de hoy vemos, como tú bien lo abordabas ahorita, otro tipo de forma de colonizar y nuestros pueblos se adaptan o no. ¿Por qué? Porque si nosotros vamos a las zonas rurales, lo vamos a ver de que ellos siguen manteniendo sus costumbres, no tanto así aquellos que nos desarrollamos dentro de la urbe. Y la educación al día de hoy consiste en que la nueva colonización está dentro de la globalización. Ya no tenemos una nueva forma de estudiar, ya casi nadie va a las bibliotecas. La educación ahora consiste dentro de los medios digitales. Y eso es una forma de colonización, si te das cuenta. ¿Por qué? Porque destruye una forma de pensar que existió, o una forma de aprender, no muchas veces con el fin de reaprender, que ese sería el objetivo de la educación, sino que una nueva forma de aparente aprendizaje, pero no se reproduce. ¿Cómo tú sabes de que hay una persona que ha llegado a aprender y no a ser colonizada por la globalización? Es que esta persona no piensa, no razona. Y es importante mantener esto de aquí, porque la educación, en ese nuevo contexto de la colonización, consiste en que te da nuevos recursos, nuevas herramientas, pero no sabemos si el fin que va a tener es de que esta persona, dentro del aprendizaje, vaya a poder repercutir dentro de su grupo social y dentro de su medio social. Muy bien, Jonathan. Ahora, si bien es cierto, tenemos la primera infancia y tenemos que trabajar con esta población como tal, entonces, ¿seguirán ellos colonizados o decolonizamos? ¿Qué debemos de hacer para decolonizar a esta población? ¿O cómo trabajamos con los maestros? ¿Será un problema estructural? Para mí es un problema estructural, porque tiene que venir desde el ministerio, que es el ente regulador, y va bajando en cascada para su maestro y hasta que llega al alumno. Entonces, ¿qué hacer ante esta situación? ¿Cómo sacamos a esta población, hablando de la primera infancia, ubicándonos en los pueblos originarios, como tú lo manifestabas, las comunidades que todavía mantienen aquellas costumbres, pero ellos también van a la escuela y la escuela no es de su comunidad, tienen que trasladarse a la escuela a nivel nacional, ¿no? Entonces nosotros, ¿cómo podemos ayudar a estas personas a decolonizarlas e incluirlas dentro de una escuela donde no haya discriminación como tal? Bueno, eso es lo paradójico de esto del propio hecho de la colonización, de que te dan nuevas herramientas, pero no necesariamente tú vas a destruir, como tal vez lo ocurrió en el pasado, de imponer y tratar de desaparecer.
En el de acá, en este nuevo proceso de la globalización que yo le llamo, ¿verdad? La globalización, de alguna manera, existe la colonización, y en todas las áreas, desde la economía, de la sociedad y propiamente de la educación. Pero se trata de preparar, porque es que nadie escapa a la globalización y al mismo hecho de la nueva colonización, que sería la era digital. ¿Qué es lo que es más apto? Que es capacitar a estas personas que tienen contacto directo con estos grupos. Porque de alguna u otra manera el éxito consiste en que estas personas, estas etnias, estos grupos, lleguen a tener un conocimiento al igual que tú y yo, ya vas a saber manejar esto de aquí. ¿Para qué? Con el fin de que estas personas puedan desarrollarse dentro del mundo globalizado. O sea, no vamos nosotros también a vivir de una forma muy arcaica y vamos a decir, no, esto no es para nuestros pueblos. No, nuestros pueblos consisten en que perseveren su cultura, sus costumbres, pero que también se abran a una nueva forma, a una nueva propuesta. Y si bien el ministerio tiene toda la capacidad y tiene todo el dinero de formar justamente a líderes, a lideresas, a la propia comunidad sin que pierda, en este caso, la esencia de su ser y de su propia cultura. Si te das cuenta, es decir, tú puedes preparar a una persona con el fin, de hecho, de crear un nuevo comunitarismo. Y puede sonar tan paradójico esto, pero en ciertas partes del mundo hay personas que durante la mañana les enseñan a ordenar una vaca, ¿sí? Y por la tarde ellos tienen teoría de Einstein. Entonces, ¿de qué se trata? No pierden su cultura, no pierden, en este caso, todo lo que en sí, como pueblos, los ha mantenido vigentes durante el desarrollo de los siglos, pero se abren a una nueva propuesta de aprender, y de comprender, y de razonar, y de entender el mundo en el que viven, porque no es solamente mi colonia, no es mi pueblo, es la sociedad entera, y como esta, yo formo un país y a la vez compito con otros grupos que también están afuera. Entonces, pienso de que el gobierno como tal tiene esa misión de capacitar líderes con conocimiento, no para descolonizar, sino en este caso una nueva forma de aprender. Arias en su texto manifiesta algo similar de lo que tú estás manifestando, porque esta dice que debemos de desmantelar la colonización y formar la nueva pedagogía. Debe ser formar aquella primera infancia, aquellos estudiantes con carácter y con opinión crítica, donde tengan un análisis crítico, donde tengan postura de resistencia, donde en la educación, en el aula, no sea solamente recibo lo que da el profesor y hago la tarea, sino que haya debate dentro de la misma. Entonces, para decolonizar, necesitamos aplicar una nueva pedagogía donde el educando tenga voz, voto, opinión y pueda también ser formado para ser ese líder que tú manifiestas. Ahora sí, la interculturalidad. Sabemos que estamos con diversas culturas. Nos descolonizamos. Estamos ahora con la interculturalidad. ¿Cómo trabajamos esta parte en el aula? Bueno, es ahí donde también el profesor, el docente, en esta nueva pedagogía, tiene que estar a la vanguardia. Por eso te digo, es un reto tan grande de que el docente mismo tiene que superarse a sí mismo para generar un nuevo conocimiento a los demás. Si yo tengo un docente que solamente se centra en sí mismo y no se abre al mismo hecho de investigar, ojo, de investigar, porque el gran mal de todas las culturas es el desconocimiento. El aprendizaje consiste en abrirme a razonar, a investigar, y nadie al día de hoy lo hace de la forma que tal vez funcionaba hace 40 o 50 años atrás, que teníamos las bibliotecas. Pero si las bibliotecas están al día de hoy es porque son testigos de cómo éstas llevaron a una generación a investigar. Y eso quiere decir que las nuevas tecnologías, la inteligencia artificial, jamás va a superar al ser humano. Entonces, el ser humano tiene que entender y comprender lo tradicional y cómo combinarlo con las nuevas tecnologías. Pero eso, ¿quién lo hace? El docente, que tiene un espíritu innovador, que tiene un espíritu que llega a inspirar a esta nueva generación. Y no hacerlo de forma muy mecánica, porque de nada sirve yo abrir una página web, investigar, por ejemplo, qué es la interculturalidad y repetir lo que dice Google. Necesito tener, obviamente, y repensar qué es este concepto, en qué se basó la persona que escribió este libro, esta cátedra, con el fin de yo crear un nuevo concepto o una nueva aportación, con el fin de dar un nuevo enfoque o en este caso de aportar datos nuevos a mi propia realidad.
Es decir, tener su propio análisis para poder transmitir a aquella persona. Ahora yo voy a pasar un videíto acerca de la interculturalidad para poderlo escuchar y las personas que nos están viendo también puedan escuchar el mismo, ¿no? Claro, claro, claro que sí. Ahí pudimos observar la población para trabajar con la interculturalidad. La población, la primera infancia. Y es que todo inicia desde la casa. Perdón. Ya, observamos, trabajamos con la primera infancia para tratar de que estos tengan esa interculturalidad con respeto. Porque si no amamos, respetamos al otro, ¿cómo podemos trabajar la interculturalidad? ¿Cómo podemos trabajar en el aula si de pronto viene desde el hogar aquella discriminación? Entonces tenemos que trabajar esta parte muy fuerte en las escuelas, en el aula. Los profesores es una parte muy importante y fundamental para que esta interculturalidad se dé. ¿Algo más que tengas que aportarnos, Jonathan? No, yo creo que hemos podido resumir de una forma muy concreta cuál es el fin de la descolonización y cuál es el fin de que la nueva generación y a los desafíos también que se encuentran, ¿verdad? Entonces, si todo comienza desde la infancia, tenemos que crear espíritus innovadores, espíritus que estén dispuestos a entender la interculturalidad, en qué consiste en esta, y los nuevos aprendizajes que son capaces de generar para crear un nuevo conocimiento hacia una sociedad avanzada en esto. Así es, muchísimas gracias, Jonathan, por estar aquí con nosotros. Futuramente nos estaremos viendo. Gracias y a nuestros amigos que nos van a acompañar, que nos dejen su like. Más que nada, que este sea un verdadero aprendizaje para todos nosotros. Chao, Jonathan, muchas gracias. Bye. Gracias, pasen bien, cuídense. Bye. Hola, ¿cómo están? Bien. Dale. Ahora sí.